Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. ¡Hey! Bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Cueva del Fan. Aquí con el gusto de siempre, acompañándolos, Adrián Alpanseque. Si me quieren buscar en Twitter, @alpanseque. Y si quieren buscar a la Cueva del Fan en Facebook o en Twitter, lo pueden hacer por la Cueva del Fan. Hoy me encuentro solo en el episodio tradicional de los waivers. Normalmente este episodio pues es con menor afluencia de expertos que los normales, pero bueno, no deja de ser importante. En este episodio vamos a hablar de los waivers que pueden ser interesantes para la semana 6. Acaba de terminar la semana 5. Felicidades al señor Drew Brees por romper un nuevo récord en la NFL. Es el señor que más yardas por aire tiene en la historia, pasando al señor Peyton Manning. Y pues bueno, ¿qué se puede decir? Felicidades al señor Drew Brees. Vamos a empezar este episodio que sea rápido. Como siempre, la posición de los running backs es la más difícil de poder medir y jugar. Y por eso empezamos por ahí. Aquí, con el tema de los running backs, es interesante o es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que buscamos en el equipo, porque hay de las dos opciones. Si ustedes tienen un equipo que necesitan resultados inmediatos, esta semana de bye es pues New Orleans y Detroit. Si ustedes son los dueños de Kamara, de Mark Ingram, de Kerryon Johnson, pues puede ser que tengan una necesidad inmediata de poder llenar su roster. Y la primera opción es interesante, es el señor Alfred Morris. Matt Breida tiene un esguince que muy probablemente lo deje sin participar en los terrenos de juego para la semana 6, y por ende el señor Alfred Morris se convierte en el titular indiscutible del backfield de los 49ers, ¿no? La verdad que ni el señor Kyle Juszczyk ni Raheem Mostert tienen mucha participación en ese backfield. Obviamente Kyle Juszczyk, como ya se vio en esta semana, empieza a tener participación, pero Alfred Morris debe ser el líder indiscutible de este backfield, ¿no? Entonces, la verdad, Alfred Morris es un jugador que tiene una importancia inmediata. Es alguien que les va a dar puntos la semana 6. Es alguien que mientras Matt Breida esté lesionado, pues va a ser importante. Una vez que regrese Matt Breida, pues ese backfield se va a nivelar otra vez. Pero si tienen necesidades inmediatas, Alfred Morris yo creo que debería ser su pick más importante en el waiver de esta semana. Otro que puede ser importante, que da puntos a corto y a largo plazo, para mí es más importante que Alfred Morris, el señor Corey Clement. La única disyuntiva con él es que no va a tener un backfield tan claro como lo tiene Alfred Morris en los 49ers, pero Corey Clement, el running back de Filadelfia, pues va a tomar un rol protagónico ahora que lamentablemente el señor Jay Ajayi se pierde el resto de la temporada con un torn ACL. Corey Clement toma el rol de Jay Ajayi, debe ser la jugada importante para el acarreo de gol, pero ahí también está el señor Wendell Smallwood, que en estos momentos está un poquito más saludable que Corey Clement. Corey Clement está tocado, no dudo que se quede sin jugar, pero puede ser que esté un poquito en observación en cuanto a volumen de juego que le den a Corey Clement. Y Wendell Smallwood se define más por el corredor que atrapa los pases. Entonces estos dos corredores se vuelven interesantes. Yo creo que Corey Clement tiene un poquito más de peso. Corey Clement está disponible en el 75% de las ligas, Wendell Smallwood en el 92% de las ligas, así que no deben de tener mucho problema para conseguir a Corey Clement y a Wendell Smallwood. Lamentablemente la lesión de Ajayi, pues como siempre, nadie quiere que un jugador se lesione, pero esto sí puede ayudar a aclarar un poquito el backfield de Filadelfia. Ojo, todo esto a menos que los rumores que se empiezan a escuchar con esta lesión, de que Filadelfia puede estar hablando y coqueteando con el señor nada más y nada menos que Le'Veon Bell, cambiaría obviamente, ¿no? Aquí hay que estar muy pendientes de las noticias, como siempre. En el podcast que tengamos todo el equipo de la Cueva del Fan, hablaremos un poquito más de esta noticia, estos rumores. Pero bueno, Filadelfia en principio parece que no quiere dar lo que pide Pittsburgh por Le'Veon Bell, pero muchas cosas han pasado en esta NFL, ¿no? Entonces sigan las noticias. Le'Veon Bell puede ser que se vista de águila y bueno, cambiaría completamente el panorama para este backfield, ¿no? Otro jugador que puede ser interesante a largo plazo, porque creo que poco a poco le está quitando
trabajo a Chris Carson es el señor Mike Davis, running back de Seattle Seahawks. El que se quiera meter en el rollo del backfield de Seattle, Mike Davis puede ser interesante. Ojo, aquí estoy hablando en ligas con una profundidad de bancas grande o con poca disponibilidad de jugadores, pero siempre consideren lo que van a tirar, por favor. Y sobre todo, al día siguiente, los miércoles, siempre revisen lo que tira la gente, porque de repente consiguen decisiones que se termina uno rascando la cabeza. Entonces, yo he visto muchos jugadores tirados porque han dado una mala semana, y sus dueños se hartan en ese momento y pueden ser opciones muy interesantes. Entonces, bueno, pueden considerar ahí a Mike Davis para tener una opción de profundidad de su banca y poco a poco le puede ir quitando más trabajo a Chris Carson, ¿no? Y por último, y este sí es una propuesta totalmente especulativa, pero es por una realidad lo que está pasando en Cincinnati. Pues en los Bengals, Gio Bernard está fuera varias semanas con una lesión y Joe Mixon no está totalmente al 100. Aunque en el partido pasado corrió como le dio la gana, Joe Mixon no es un jugador que puede en cualquier momento agravarse un poquito la lesión. Y entonces ahí el señor Mark Walton cobra un poco de importancia. Mark Walton está disponible prácticamente en todas las ligas. Y esto es si ustedes tienen profundidad en su banca o son el dueño de Joe Mixon, puede ser un buen candado, ¿no? Un buen seguro más bien para los propietarios de Joe Mixon. De lo contrario, ni le hagan caso a Mark Walton. Manada, si quieren ir a ver un partido de la NFL, por favor, no duden en ir a la Alboa Prime de Santa Fe. Tienen todo lo que necesitas para un fanático del americano. Tienen unas pantallas HD inmensas, pueden ver 6 partidos de forma simultánea. Para el plan del jueves en la noche no hay mejor, se los aseguro. Y los domingos tienen brunch de 12 a 5 de la tarde con un all you can eat y un paquete padrísimo que pueden ir con la familia, jugar boliche mientras ven el partido del americano. Por favor, no duden de ir al Alboa Prime en Santa Fe. Para conseguirlo es muy sencillo, busquen @Alboa Prime en las redes sociales o pueden llamarlos directamente al 2167-8595 y pregunten por Diego Martínez. Díganle que viene de parte de la Cueva del Fan, seguro que Diego los va a tratar muy bien. Por favor, manada, no duden en ir al Alboa Prime. Ahora pasando a los wide receivers. Esta semana también hubo actividad interesante para los wide receivers. Creo que el wide receiver más interesante de los que podemos proponer, o por lo menos en lo que a mí me respecta, es el señor Kiki Cutie. Este señor es wide receiver en Houston. La verdad que Deshaun Watson está repartiendo juego muy bien y está dándole de comer tanto obviamente a DeAndre Hopkins, a Will Fuller, y Kiki Cutie ha tenido una participación interesante en los últimos 2 juegos. Ha tenido targets de doble dígito, incluso Will Fuller participando en el partido, porque pudiera ser un tema que Will Fuller no estaba participando, pero Kiki Cutie ha tenido una muy buena participación en los últimos 2 partidos, ¿no? E incluso en este partido, la verdad, fue uno de los mejores jugadores. Terminó, obviamente, con más puntos que Will Fuller, ¿no? Kiki Cutie en ligas PPR, pues fue el wide receiver número 18 esta semana, dando unos puntos interesantes, teniendo 6 recepciones, corriendo para 51 yardas, pero bueno, ese touchdown que anota, pues le da una opción interesante. Entonces, Kiki Cutie debería ser un wide receiver 3, eso quiere decir que estamos hablando de 30 para abajo. Consideren o revisen su equipo a ver cómo están los otros wide receivers. Kiki Cutie para mí es la opción más interesante esta semana como wide receiver del waiver, ¿no? Después tenemos otro que puede ser interesante, pero va a depender de cómo estén configurados sus equipos. El señor Robbie Anderson tuvo un juego de ensueño con Darnold. Obviamente, el partido que tuvo Robbie Anderson no es repetible. Robbie Anderson no va a tener esos partidos porque la verdad no tiene tanto volumen, pero la velocidad y la capacidad y la explosividad de Robbie Anderson siempre lo hacen una amenaza, ¿no? Entonces, muy parecido, muy al estilo de Kenny Stills, nada más que el señor Darnold está mejorando cada partido que está pasando. La verdad se vio muy bien, se vieron bien los Jets. Robbie Anderson puede ser de esos que batean jonrón. Entonces, la verdad que pueden tener un desempeño muy interesante con Robbie Anderson en la cancha. Obviamente, y yo vuelvo a lo mismo,
obviamente consideren que Robbie Anderson va a tener partidos de 3 puntos y va a tener partidos de 27 puntos como lo tuvo esta semana, ¿no? Acuérdense que él con 3 targets y 3 recepciones fabricó 123 yardas y 2 touchdowns. Entonces, Robbie Anderson es un jugador interesante si tú necesitas poner en tu flex a alguien que puedes ir contra un equipo que vas a necesitar muchos puntos o que tienes una gran desventaja. Robbie Anderson te puede voltear esa balanza, ¿no? El siguiente wide receiver que tenemos en la lista es alguien que yo puedo considerar como una inversión a largo plazo. Es el señor Taylor Gabriel. Y todo el tema de Matt Nagy, Mitch Trubisky, todo esto, al principio de la temporada había mucho humo alrededor de Taylor Gabriel. Empezó la temporada flojo, pero la verdad que ha ido creciendo su producción. El partido pasado, nuevamente, no esperen esos partidos, el partido de Tampa de la semana 4 que tuvo Taylor Gabriel no es algo que se va a repetir. Taylor Gabriel esa semana tuvo 7 recepciones para 104 yardas y 2 touchdowns. Eso no es sostenible, pero lo que sí es interesante es que Taylor Gabriel ha tenido 7 targets, 10 targets, 7 targets en los últimos 3 partidos. Eso lo hacen un jugador interesante para el volumen. Obviamente tiene que mejorar, como pasó en el último partido de Chicago, el esquema ofensivo. Tiene que mejorar Mitch Trubisky, definitivamente. Como la mayoría de los wide receivers dependen del quarterback a que le lanzan. Son muy pocos los wide receivers que son a prueba de quarterbacks. Ni Antonio Brown es a prueba de quarterbacks. Entonces, Taylor Gabriel va a depender mucho de Mitchell Trubisky. Entonces, si ustedes son como Pierre o como el Chato que hablan de Mitch the Bitch, pues no agarren a Taylor Gabriel porque puede ser una bomba. Pero si son de esas personas que creen que Mitch Trubisky y Matt Nagy pueden mejorar el esquema ofensivo de Chicago y que Chicago, el partido que le ganó 48-10 a Tampa, puede ser un poquito más el reflejo de la realidad, Taylor Gabriel es una buena opción para que los agreguen en sus waivers. Van contra Miami en la semana 6. Puede ser que no sea un partido ideal para alinear a Taylor Gabriel, pero si tienen espacio en su banca, tómenlo como un ad especulativo y vean cómo se sigue desarrollando Taylor Gabriel, pero el volumen está ahí, que es lo interesante. Y bueno, ya para terminar con el tema de los wide receivers, hay 2 que yo quiero proponer, que es un tema situacional. Obviamente el señor Marquez Valdes-Scantling en Green Bay tuvo el partido que tuvo porque no jugó ni Randall Cobb ni Jerónimo Allison. Entonces, Aaron Rodgers, que es un quarterback que va a elevar la calidad de un wide receiver, no importa cómo te llames. Pues bueno, el señor Marquez Valdes-Scantling fue beneficiado de esa maravilla que se llama Aaron Rodgers, ¿no? Pero eso no quita que Randall Cobb sigue lesionado, que Jerónimo Allison sigue en el protocolo de conmoción. Probablemente juegue Jerónimo Allison para la semana 6. Pero independientemente de eso, lo que se vio de Marquez Valdes puede ser interesante para tenerlo como un wide receiver 3 flex, y sobre todo en ligas PPR y half PPR, como la mayoría de las veces mencionamos nosotros aquí en la Cueva del Fan. Recuerden que en la Cueva del Fan, nuestro estándar de puntaje y de medición para el ranqueo de jugadores es ligas half PPR. Entonces, el señor Marquez Valdes-Scantling puede ser interesante, aunque no lo crean. Su nombre es Márquez, no es su apellido, es su nombre. Entonces, si lo van a buscar, es Márquez como nombre y Valdes-Scantling su apellido. Es el wide receiver para los Green Bay Packers. Si están teniendo necesidades de wide receiver, si son los dueños de Randall Cobb y no lo han tirado, o incluso los dueños de Jerónimo Allison y tienen espacio en su banca, agárrenlo, porque si ninguno de los dos señores vuelve a jugar, Márquez vuelve a ser una opción muy interesante cuando le estás cachando los pases a Aaron Rodgers, ¿no? Y el último que yo quisiera hablar es de Christian Kirk. Christian Kirk es el wide receiver 2 de Arizona. Esto también es totalmente especulativo. Esto es si tienen un espacio en sus bancas. Ahora que ya empiezan a salir equipos del bye week, creo que es cuando empieza a ser una temporada de fútbol interesante, porque puedes empezar a hacer movidas buenas. O sea, si eres un dueño de Christian McCaffrey, ya tienes un lugar de running back que no vas a mover en lo que resta de la temporada. Entonces, pues ya,
ya tienes un lugar que se libera que puedes empezar a jugar. Entonces, consideren eso, consideren que los equipos se van liberando, que tienen jugadores que ya son un candado en esa posición y no los vas a cambiar porque son jugadores top. Cada semana vas a tener eso así, ¿no? Por ejemplo, esta semana ya tienes a Jordan Howard, que no necesariamente puede ser top, pero vamos, ya tienes ahí un running back que todas las semanas ya te va a jugar hasta que se acabe la temporada. Obviamente, si no se lesiona. Entonces, el señor Christian Kirk de Arizona es el wide receiver en teoría 2, pero ha tenido mejor desempeños que lamentablemente Larry Fitzgerald. Ahora, Larry Fitzgerald ha jugado con una lesión toda la temporada, pero eso no quita que Christian Kirk fue drafteado este año, rookie también, fue drafteado este año por Arizona con muy buen pedigrí. Y Josh Rosen empieza a desarrollar una relación con Christian Kirk. Christian Kirk tuvo un muy buen partido el partido pasado. Sería totalmente una de especulativo para que ustedes puedan tenerlos en sus bancas y de verdad ver si se desarrolla no solo la relación entre Josh Rosen y Christian Kirk, sino la relación de Josh Rosen con el play calling o con el modelo ofensivo de de Arizona, perdón. La verdad que Arizona no ha estado jugando bien, independientemente que le ganaron a los Niners su primer partido de la temporada este fin de semana. El desempeño de Arizona ha sido pésimo y da pena jugar a Arizona. Vean, un partido de Arizona no es algo bonito. Incluso como usan a David Johnson, que independientemente que esta semana tuvo un desempeño decente o bueno en el fantasy, no es la forma ideal de usar a David Johnson. No explotan al que yo creo a nivel de talento es el mejor corredor de la liga. Bueno, con esto terminamos el tema de los wide receivers y nada más, como siempre, tenemos el tema del streaming de los quarterbacks, ¿no? ¿Qué quarterbacks son interesantes para poner a jugar en esta semana? Yo tengo, como siempre, traemos ahí varias propuestas. Esta semana los matchups son un poquito más cerrados para estos quarterbacks que no son de equipos o que no son quarterbacks establecidos completamente. Nuevamente, para la semana 6 no va a jugar Drew Brees, para la semana 6 no va a jugar Matthew Stafford, entonces son dos piezas importantes que salen y los dueños de estos dos quarterbacks pues puede ser que estén buscando alguna opción en sus ligas. Y la primera opción que yo pongo pues va a sonar interesante, pero el matchup contra Atlanta es muy bueno. La verdad que la defensiva de Atlanta cada vez está peor, con más lesiones. Big Ben hizo desastres esta semana contra Atlanta. Y el señor Jameis Winston regresa a las canchas. Yo creo que tiene una agenda. Yo creo que Jameis Winston tiene que probarle a Tampa que es el quarterback del futuro. Tampa le está dando la opción, pues obviamente con el mal partido que dio Ryan Fitzpatrick en la última demostración. Y Tampa tiene que decidir si va a invertir en Jameis Winston o no va a invertir en Jameis Winston. Entonces yo pondría, incluso yo lo tengo en algunos equipos, yo pondría a jugar a Jameis Winston sin ningún problema. Juegan contra Atlanta, así que es un muy buen matchup para que Jameis Winston regrese esta temporada a la NFL. El segundo es ahorita un miembro constante de esta lista, pues vuelve a ser Andy Dalton. El segundo de esta lista es alguien que es un miembro que hemos ya nombrado varias veces, es alguien que está, yo no diría en el límite de ser titular constante, pero sí es una buena opción de streaming. Es el señor Andy Dalton. Andy Dalton juegan en Cincinnati, los Bengals reciben a Pittsburgh y como hemos visto, Pittsburgh también le regala puntos a los wide receivers. Entonces esta es una buena semana para alinear a Andy Dalton. Si lo consiguen en la agencia libre, tómenlo, no deberían tener problema. Obviamente tampoco tendría problema AJ Green, Tyler Boyd y Joe Mixon, si es que juega Joe Mixon. Pero bueno, Andy Dalton es una muy buena opción para jugar contra Pittsburgh. Solo ojo, por eso yo prefiero Jameis Winston antes que Dalton, aunque Jameis Winston no ha jugado esta temporada. Estos duelos divisionales pueden tornarse un poco sangrientos, pueden tornarse un poco cerrados, pero la ventaja aquí es que Andy Dalton juega en Cincinnati, juega en su casa, entonces no debería tener problema. Bueno, estos son las dos propuestas de los quarterback streaming. La verdad que el resto de los matchups no son tan obvios. También pudieran estudiar o pudieran ver, pues es Baker Mayfield, que juegan en Cincinnati contra los Chargers. Los Chargers, la defensa sigue sin ser lo que prometía. Baker juega en casa. Los partidos, por lo menos de Cleveland, son divertidos y Baker está jugando bien. Baker Mayfield está jugando bien. Entonces puede ser la tercera opción de un streaming decente. Pero bueno, espero que en sus ligas tengan
ya los quarterbacks más establecidos, porque si no, esta semana para streamear quarterbacks no se ve muy bien si no eres el dueño o sea, si no te puedes hacer de Jameis Winston o de Andy Dalton. Ya como les dije, muy por debajo, yo recomendaría a Baker Mayfield contra los Chargers. Y para terminar, hay un tight end que yo les recomiendo muchísimo que vayan a buscar. Los tight ends, como saben, es una posición deplorable, pero el señor Cameron Brate, tight end de los Bucks de Tampa Bay, es una persona de confianza con el señor Jameis Winston, y además van contra Atlanta, que como hemos dicho ya, chorrea puntos. Entonces, el señor Cameron Brate, cuando normalmente juega Jameis Winston, es el dueño del 14% del share de los targets. Eso para un tight end es altísimo, altísimo. Y normalmente en un 85% Cameron Brate termina siendo un tight end top 12 cuando está compartiendo solo targets con Jameis Winston. Acuérdense que O.J. Howard está lesionado, que O.J. Howard va a tener varias semanas lesionado, o sea que Cameron Brate es el único tight end que va a destacar dentro de Tampa Bay, y ya tiene una historia de desempeño con Jameis Winston. Y además, después de Atlanta, el equipo de Tampa Bay se va a medir contra Cleveland, contra Cincinnati y contra Carolina, que son equipos bajos en la liga a nivel de permitirle puntos a los tight ends. Están dentro de los peores 10 de la liga al pase con tight end. Entonces consideren a Cameron Brate si está por ahí disponible. Es un tight end muy serviciable para la semana 6 y las próximas 3 semanas. Bueno, manada, con esto terminamos las propuestas de los waivers para la semana 6. Por favor, si tienen preguntas, si quieren que los apoyemos, no duden en escribirnos. Me pueden escribir a mí, a mi cuenta de Twitter, @alpanseque, con S, con Q, U, E, o a la cuenta de @lacuevadelfan, o nos pueden dejar un comentario en Facebook por La Cueva del Fan. Por favor, no duden en escribirnos. Espero que les haya sido de utilidad y que haya aclarado ciertas dudas para sus decisiones de waiver para la semana 6. Recuerden que se les quiere mucho. Cuídense. Bye bye. Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.